no sé qué fechas ustedes en especial tienen siempre en su mente y siempre en su corazón. Hay fechas que son inolvidables y son fechas que desde que Dios nos trajo a este mundo siempre las vamos a tener en cuenta. Y una de esas fechas es la fecha en que tú naciste. La fecha de nacimiento no se nos olvida. Por eso cada año celebramos nuestro cumpleaños, ¿cierto? Estemos en el país de origen o estemos en otro país, celebramos siempre nuestro cumpleaños. Hay otra fecha que nunca se nos olvida y es la fecha en que nos unimos en el matrimonio. También es una fecha especial. Casi ningún hombre o ninguna mujer hace memoria de la fecha en que se separó, en que se divorció, pero sí tiene en cuenta la fecha en que se casó. O sea, son fechas a veces muy, muy especiales en la vida del ser humano. La fecha en que nació, pero también la fecha en que se casó, la fecha de su cumpleaños, ¿cierto? Para algunos es importante la fecha en que Dios los trajo a una determinada nación. También para algunos es especial la fecha en que se graduaron, en que terminaron la universidad y todo. Hay fechas especiales y yo creo que en esta mañana tú y yo nos identificamos con fechas, ¿sí o no? Con fechas. La Biblia nos habla también de fechas. Cuando usted empieza a leer Crónica, Reyes y muchos pasajes de la Biblia te hablan de fechas. Dice en el año tal, del mes tal, del día tal, el rey Osías o el rey Ocasías o el rey Manasés, y empieza a darte fechas especiales. Y hoy quiero que te quedes con esta fecha, pero antes de leer este pasaje de la Biblia, yo pienso y estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo en algo bien importante que nos enseñaron desde la escuela, que nos enseñaron nuestros padres, que nos enseñaron en la escuela, aún en el colegio, y aún nos hemos venido para muchos lugares, para otras naciones, y esa fecha también ha quedado en nuestro corazón. Y yo sé que usted y yo apuntamos a eso y no estamos de acuerdo, y es en la fecha en que nuestros países fueron libres, fueron independientes. Amén. Ayer le preguntaba, estamos en una boda y le preguntaba a unos hermanos de Nicaragua, ¿cuándo celebran en Nicaragua el Día de la Independencia? Ya lo saben. ¿Por qué? Porque se lo enseñaron desde ¿qué? Desde niños les enseñaron el Día de la Independencia. ¿Cuál fue el Día de la Independencia de Colombia? 20 de julio. Amén. Los hermanos de Guatemala, los de Centroamérica tienen casi la misma fecha, ¿cierto? Sí, tienen casi la misma fecha los de Centroamérica. Qué lindo, ¿no? Podríamos entonces hablar de esa fecha que ha quedado marcada en nuestras vidas, no solamente nosotros, sino en nuestras futuras generaciones. Y lo lindo es que tú vas a otro país, puedes vivir en Europa, en Asia, y te das cuenta que esa fecha en tu país y en diferentes naciones donde estén colombianos, venezolanos, ecuatorianos, esa fecha siempre va a haber un ecuatoriano, un boliviano, un colombiano, un cubano va a estar levantando la mano y está diciendo, esta fecha fue en que nuestro país fue libre, se independizó de la esclavitud. Amén. Entonces, esas fechas, la gente que hace, se pone sus camisetas de su país, salen con las banderas, hay comida, hay alboroto, hay alegría. ¿Por qué? Porque se recuerda con mucha emoción el día en que nuestro país fue libre de ¿qué? De la esclavitud, de algunos de la esclavitud española, etcétera, etcétera. Pero se celebra en todos los lugares, en todas las naciones, donde haya un representante de una nación, siempre va a decir, ese día es día nacional, día de ¿qué? De la patria, ¿no? ¿Por qué? Porque se presenta la libertad ¿de quién? De nuestra nación. ¿Ustedes tienen en cuenta esa fecha? ¿La saben? ¿Amén o no? Y se celebra fiesta, ¿no? Pues yo le voy a hablar hoy de una fiesta también que se celebra y que
es inolvidable y que siempre ha marcado no solamente esta nación, sino que marca también al pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 12 dice la palabra de Dios. Éxodo, el título Éxodo quiere decir salida. ¿Qué quiere decir? Salida. Éxodo, salida. ¿Y quiénes iban a salir? ¿Y de qué iban a salir? ¿Y cómo iban a salir? ¿En qué condiciones iban a salir? ¿Y hacia dónde iban a salir? ¿Y qué tenía que acontecer para que ellos salieran? Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 12. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes o será principio, este mes, esta fecha, este día, o será principio de los meses. ¿Qué será? Mira que nos está hablando de qué. Diga, de fechas. ¿Me está hablando de qué? De fechas, de acontecimientos. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Acuérdense. Año, primer mes del año. Y más adelante nos va a hablar de días. Y dice: habla a la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, o sea, en el 10 de abril, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero tomarán por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediatos a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis cuenta sobre el cordero. El animal, o sea, el cordero, debe ser sin defecto, debe ser macho y debe ser de 1 año de nacido. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14, o sea, primer mes, Abril, día 14, ¿sí? Lo tomarían el día 10 y lo guardarían hasta el día 14 de abril. Y lo inmolarán, o sea, lo sacrificarán, le cortarán inmolarán, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y comerán panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré, versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Versículo 13. Y la sangre, diga, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. ¿Y qué? ¿Veré qué? La sangre. Y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día importantísimo, y esta fecha, y este mes, y este día os será ¿en qué? Diga, en memoria. En memoria. Y lo celebraréis como fiesta, ¿qué? Solemne. ¿Para quién? Para Jehová. ¿Durante qué? Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura,
Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudo desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, porque en este mismo día, ¿qué pasó? Saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. En el mes primero, Abil, para el pueblo judío, comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leuda, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leuda comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis por esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren, palabra clave, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, que hizo, se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Vamos a repetir ese último versículo. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. ¿Qué tal si pones tu mano en tu corazón esta mañana y dile: Padre, gracias? Dile: gracias por hablarme a través de tu palabra. Dile: tu palabra es la que alimenta mi espíritu. Dile: tu palabra es la que me santifica. Tu palabra es verdad. Dile: santifícame hoy con tu verdad. Tu palabra es verdad. Dile: gracias, porque soy hijo tuyo, y como hijo dependo y necesito de ti. Necesito tu palabra, tu dirección. Necesito tu presencia. Dile: muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú eres mi maestro y tú eres el que me da la capacidad no solo de escuchar la palabra, sino de atesorarla, guardarla y ponerla por obra. Gracias por este día de salvación, de sanación y de liberación.
Amén. Amén y amén. Qué lindo lo que nos dice la palabra del Señor en este domingo, en este tiempo, y es acerca de la Pascua. Les decía que así como nosotros celebramos el día en que nuestras naciones, nuestros países fueron libres de la esclavitud, y también así como cuando vamos a las capitales o a los pueblos y siempre vemos esculturas, estatuas que hombres han hecho a Simón Bolívar, a San Martín, dándole la gloria y dando una especie de agradecimiento, porque han sido considerados los héroes en nuestras naciones, porque ellos fueron los que lideraron a muchos hombres para poder levantarse contra el yugo de la esclavitud. Entonces es normal que en muchas naciones, en muchos países vamos y podamos ver la representación de la escultura de estos hombres y todo, que derramaron la sangre por traer libertad a nuestras naciones, a nuestros países. Igualmente con la nación judía tuvo que acontecer algo bien importante, y fue que la nación judía fue a Egipto, estuvo en Egipto y estuvieron 430 años, escúchenme, 430 años estuvo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo 430 años esclavos en Egipto, esclavos de los egipcios. Y había un faraón que odiaba al pueblo de Dios. Había un faraón que había puesto carga fuerte al pueblo y que los puso como esclavos a construirles ciudades. No era una buena condición en que vivía el pueblo de Dios. 400 años. Y ellos un día se acordaron de que había un Dios. Un día tuvieron en cuenta que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob todavía existía. Y empezaron a clamarle a ese Dios, y Dios los escuchó. Dios los escuchó. Cuando ese pueblo se acordó de Dios después de tanta esclavitud, Dios los escuchó. Y Dios dijo: yo he visto, Dios dice en Éxodo capítulo 3, empieza a narrar desde el principio, dice: yo he visto, le dice a Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo, yo he visto la condición en que los están tratando, yo he visto que los tienen como esclavos. Y dice: no solamente he visto, sino que he escuchado el clamor de ellos, y el clamor de ellos ha subido a mi corazón, ha subido hasta mí. Wow. Y dijo: y te he preparado para que vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Un hombre, a Moisés, Dios lo preparó para que fuera ese líder, para que fuera ese general, para que fuera ese hombre de Dios que sacara a una nación de la esclavitud de Egipto. Eran cerca de 2,5 millones de hombres que eran esclavos. Ellos, su mujer, sus hijos y sus nietos, sus generaciones, totalmente esclavos. No había esperanza para ellos. Nos lleva a pensar de que ese pueblo, esa nación, iba a ser esclavo perpetuamente por todos los tiempos, por todos los años, iban a estar bajo la esclavitud. Pero dentro del plan de Dios estaba que los iba a libertar de esa esclavitud. Y para que ellos fueran esclavos de la esclavitud en que estaban, Dios preparó a un hombre y le dio instrucciones en todo lo que tiene que ver a veces con batallas, con pelea y con liberación. Siempre hay un conflicto y siempre hay un derramamiento de sangre. Y Dios dijo: voy a traer juicio sobre Egipto. Y el juicio que va a traer no solamente van a ser las plagas, sino que voy también a matar los primogénitos de cada uno de ellos, tanto de animales
como de extranjeros y como del pueblo egipcio. Y Dios, para hacer ese juicio, le dijo a Moisés: mi ángel, el ángel de la muerte, va a venir y va a visitar Egipto, pero no va a tocar a mi pueblo. Y tenía que haber una señal, y la señal era sangre. Diga sangre. Sangre que derramaron aquellos hombres que se les dice que fueron libertadores de nuestras naciones. Sangre, su vida, ¿no? Para la liberación de este pueblo también se necesitaba derramar ¿qué? Sangre. Pero era la sangre en ese tiempo, era la sangre de un cordero. Y ese cordero tenía que ser escogido, no era cualquier tipo de cordero. Era un cordero de un año, diga, de un año. De un año, imagínate la ternura de un corderito de un año. Tenía que ser un cordero perfecto, no podía tener las piernitas quebradas, ni tuerto ni nada, tenía que ser perfecto. Un año, tenía que ser macho, tenía que ser perfecto. Y la fecha que dice, en el primer mes del año, que es Abil para los judíos, en el día 10 tomaréis el cordero por familia. Diga, por familia. ¿Se acuerda cuando el carcelero le dijo a Pablo y a Silas: señores, ¿qué necesito para ser salvo? Y él dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí tenía que ser un cordero por casa, un cordero por familia. Y ese cordero lo tomaban el día 10 de Abil, lo llevaban a cada familia, y durante 10, 11, 12, 13, 14 esos días, ese corderito iba a estar ¿dónde? En la casa de cada familia. O sea, los niños, la familia se iba a familiarizar con ese corderito durante esos días. Pero ese corderito iba a ser ¿qué? Sacrificado. Wow, imagínese un niño que le lleva una mascotica bien hermosa, se encariña con él o la adulta, y después saber que lo tienen que. Y ese corderito lo llevaron, y el 14, dice la palabra de Dios, y el 14 cada varón debía sacrificar el cordero, lo debía que mutilar. Y cuando lo mutilaba la sangre de ese cordero, ¿sabe qué tenían que hacerla? Tenían que ir y la tenían que untar, tenían que aplicarla o untar el poste y el dintel de la puerta de la casa. ¿Qué se iba a aplicar ahí? ¿La que se iba a aplicar? Hello. ¿La sangre de quién? Del cordero. O sea, la gente iría a pasar, la gente iba a ver, iba a ver algo diferente. Y dice: ¿por qué en todas las casas no estaba esa sangre? ¿Y por qué en todas las casas? ¿Y por qué los vecinos pintaron el dintel y el poste de la puerta de la casa? ¿Por qué la pintarían de rojo, de sangre? Porque no era para todo el pueblo, solamente era ¿para quién? Para el pueblo de Dios que se le señaló. Entonces el Señor le dijo: y aplicarás la sangre en el poste y en el dintel. Y dice el Señor: y yo veré la ¿qué? Dijo Dios: y yo veré ¿qué? ¿Quién iba a ver la sangre? Dios. Y veré la sangre en el dintel. Dijo: y esa sangre me será por señal. O sea, había una diferencia entre dos pueblos. Uno, donde estaba una sangre de un cordero inocente, ahí en el poste y en el dintel, y el resto de Egipto, las casas normales. Hay dos pueblos: hay un pueblo de Dios, hay otro que no es un pueblo de Dios. Está el bien y está ¿qué? El mal. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron como Dios le dijo. Dice que el pueblo hizo conforme Dios le dijo, así lo hicieron. Aplicaron el dintel, vino el ángel en la noche, en la muerte, y pasaba, y miraba la sangre y seguía, pero donde no había la sangre, había muerte. Wow,
Donde no había sangre, ¿qué había? Muerte. Entraba y serían a los primogénitos. Había muerte, había luto, había tristeza y de todo. Pero eso no iba a ocurrir ¿cuándo? Con el pueblo de ¿quién? De Dios. Pero Dios también le dijo que cada familia donde se comiera el cordero, tenían que comerse todo el cordero. No podían dejar nada. Nada. Tenían que comerlo. ¿Y sabe con qué tenían que comerlo? Acompañarlo con hierbas amargas. ¿Lo adobaban con qué? Con hierbas amargas. No con chile, no con picante que nosotros le echamos. No, con hierbas amargas. Ahora, ¿qué les recordaban qué significaba? ¿Qué significaban las hierbas amargas? Es bueno que entendamos esto. Ya entendemos la sangre que vacía. La sangre era señal, ¿sí o no? Y la sangre simplemente los iba a proteger ¿de qué? Del ángel de la ¿qué? De la muerte. Wow, del ángel de la muerte. Pasaba y dice, no, ahí ya hay sangre. Ha habido sacrificio. Paso de largo. Pero tenía que acompañar el cordero ¿con qué? Diga, con hierbas amargas. ¿Y por qué hierbas amargas? Para que el pueblo se diera cuenta, hiciera memoria, la amargura, diga la amargura, la tristeza, el dolor que habían pasado durante todos esos años de esclavitud. Wow. O sea, hay gente que recuerda el pasado y le da dolor, aún le da rabia y dice, no perdono, no olvido lo que me hicieron. Pero las hierbas amargas tenían que comerla ¿con el qué? Ya con el cordero. Con el cordero tenían. Pero también les ordenó que comieran panes sin levadura. ¿Quién ha comido pan acá sin levadura? La mayoría de las veces comemos el pan, ¿cierto? Y nos gusta el sabor y todo, y quedan así todos esponjaditos. ¿Por qué? Porque se le echa levadura. Pero la levadura hay que echarla de un día para otro. Y él dijo, sin levadura. ¿Pero por qué sin levadura? No, porque ustedes están comiendo el cordero y no sabían la hora. El pueblo de Dios no sabía la hora. Sí sabían el día en que pasara el ángel de la muerte, pero no sabían la hora. Entonces ellos tenían que estar, ¿qué? Diga, listos. Entonces no les daba tiempo para leudar la masa. Eso era de un momento a otro. Una noticia les quiero dar para seguir con el tema. Jesucristo viene de un momento a otro. Amén, gloria a Dios. ¿Pero está usted preparado? Porque viene por la iglesia. Es lo que llaman el famoso arrebatamiento. O sea, ellos dijeron, viene y no sabemos es la hora. Entonces le dijo, tienen que estar listos, no leuden la masa, pan sin levadura, hierbas amargas, y tengan el vestido listo, el bordón listo, las sandalias listas, porque tan pronto pase el ángel y hiera a los primogénitos, inmediatamente ustedes tienen que salir. Éxodo, salida, tienen que salir. Y el pueblo hizo conforme Dios lo dijo. Ese día vino el ángel de la muerte y hubo mortandad. Dice la palabra de Dios que hubo ¿qué? Mortandad en todo Egipto, desde los animales hasta los humanos y hasta los hijos de los extranjeros. Muerte total. Pero los únicos que no les pasó absolutamente nada fue al pueblo que sacrificó el cordero y puso la señal, la sangre en el poste, en el dintel. Y aquellos que comieron el cordero y acompañaron con hierbas amargas y comieron el pan, no les pasó ¿qué? Nada. ¿Y sabe qué pasó? Dios los hizo libre ¿de qué? De la esclavitud de Egipto esa noche. Por eso la Pascua para los judíos es la fiesta más importante, hermano. Así como para ustedes, para muchos, la fiesta más importante es el día de fiesta, es el día de la liberación de su nación. Para el pueblo judío, ese día es inmemoriable. Y dijo que tenía que hacerse ¿de qué? De generación tras generación. Y cuando los hijos
le dijeran: ¿y usted por qué come el pan? ¿Y usted por qué toma la copa de vino? ¿Y por qué la sangre del cordero? ¿Y por qué celebran la Pascua? Inmediatamente el papá, la mamá tenía que decirle: hijo, te voy a contar que fuimos esclavos durante 430 años en Egipto, esclavos, pero un día Dios nos dio libertad a través del sacrificio de un cordero. Fuimos libres totalmente de la esclavitud y Dios nos llevó a otras tierras totalmente libres, y nosotros nos convertimos en pueblo de Dios y Él en el Dios de nosotros, ese pueblo. Y dijo: y eso lo repetirás, se lo repetirás, se lo repetirás, se lo repetirás perpetuamente y para siempre. Y se lo repetirás a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a todas tus generaciones. Tremendo, y así ha sido. Hasta hoy se sigue celebrando la Pascua. Pero hoy por hoy la Pascua para nosotros es nuestro Señor Jesús. Y quiero, por favor, que podamos leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo San Juan, en el capítulo 1. El versículo 29. Diga: el Cordero de Dios. Hay un título que dice: ¿qué? ¿El qué? El Cordero de Dios. Mire lo que pasó con el Cordero de Dios. Dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Quién venía a él? Jesús. ¿A quién? A Juan el Bautista. Y Juan dijo: he aquí el Cordero de ¿quién? De Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocía, mas yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dijo Juan, dando testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ese es Jesús. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué lindo, ¿no? Juan el Bautista en el Nuevo Testamento nos empieza a presentar ¿qué? Diga: al Cordero. Al Cordero. Al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Qué hace Él? Jesús es visto como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Primera de Pedro 2:22 dice que Jesucristo, Primera de Pedro 2:22 dice que Jesucristo fue ese Cordero sin defecto y sin pecado. En Juan 19:33-16 dice: y los huesos de Jesús no fueron quebrados en la cruz del Calvario. O sea, cuando vamos al Antiguo Testamento y vamos al Nuevo, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento nos estaba hablando de ese Cordero de Dios, y carne y sangre. Jesús iba a venir y que igualmente como el Cordero de Dios que iba a traer libertad a la humanidad. En 1 Corintios 2:2 y Apocalipsis 5:12, Pablo dice: yo predico a Cristo, pero a Cristo crucificado, y da una introducción de que Él es el que nos reconcilia con el Padre
llevando así todo nuestro pecado. Amén. ¿Quién puede dar un gloria a Dios? Ya, gloria a Dios. Importante que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él también como judío y Él como hijo de Dios, ¿sabe qué hizo? Él también hizo la Santa Cena. Él hizo la cena ¿con quién? Con sus discípulos. Y también fue sacrificado ¿qué? Un cordero. Por eso nosotros tomamos la Santa Cena, el pan y el vino, haciendo memoria a lo que Jesucristo también hizo con sus discípulos y que le encomendó a Pablo que lo hiciera también, que lo enseñara. Pablo enseña a la iglesia el significado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo que representa el símbolo del pan y del vino dentro de la obra redentora de Jesucristo dentro de la iglesia. Y la palabra del Señor nos dice que la noche que él iba a ser entregado tomó pan y dando gracias lo entregó y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y bebed, porque este es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido. Amén. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor en esta mañana? Nosotros nos gozamos viendo cada uno de nuestros queridos hermanos de diferentes naciones aquí danzando, presentando algo muy representativo de cada nación. Y nos damos cuenta que nuestras naciones hoy por hoy no son esclavas de ninguna otra nación, entre comillas, paréntesis. Pero hay una esclavitud. Hay una esclavitud que las naciones todavía la tienen. Y hay una esclavitud de la cual las naciones todavía no han podido ser libres. Porque ustedes dicen: bueno, nosotros ya fuimos libres de la esclavitud de los españoles. Podrías decir, ¿cierto? Pero yo te pregunto en esta mañana, hello, te pregunto en esta mañana, ¿tú consideras que nuestras naciones son libres de la esclavitud? No. Hay una esclavitud espiritual. Escúchame, hay una esclavitud espiritual donde tú dices: nuestra nación es libre. Hemos sido libres desde el 2000 desde el año tal y tal, hemos sido libres. Somos una nación independiente. Pero tú sabes que cada nación dejémosla ahí, ya les digo en qué momento la entregamos. Pero tú sabes que cada nación, así tengan un poder económico muy alto, muy grande, cada nación se da cuenta, y tú y yo nos damos cuenta, que son esclavos. Por eso ves cantidad de hombres esclavos en la droga. Por eso ves cantidad de hombres esclavos del alcohol. Por eso ves cantidades de hombres esclavos de la sexualidad, de la inmoralidad sexual. Por eso ves cantidad de hombres esclavos del resentimiento. Escúcheme, esclavos del odio, esclavos de la avaricia. Por eso ves cantidad de hombres esclavos del orgullo, de la soberbia, de la altivez, de la indiferencia, de la apatía. Es una esclavitud espiritual, del odio, de la falta de perdón. Y por eso todavía escuchas guerras y rumores de guerra, y se levanta nación contra nación, gobierno contra gobierno. ¿Por qué? Porque en el alma hay una esclavitud espiritual, donde el hombre se da cuenta de que está haciendo lo incorrecto, que no está haciendo las cosas como Dios quiere que las haga, donde el hombre a veces no puede hacerse responsable de lo que Dios le dio, de una familia. ¿Por qué? Porque está esclavo. Jesús dijo: si el Hijo lo libertare,
permaneceréis verdaderamente libres. Pero él dijo, si el Hijo de Jesús, si el Cordero de Dios nos libertare, van a permanecer verdaderamente libres. Libres. El sacrificio de Jesús, lo que él hizo en la cruz, fue para traerle libertad al hombre. Y tú puedes decir, yo soy hijo de Dios, yo asisto a la iglesia, estoy estudiando, escucho prédicas, sigo a tal y tal predicador por las redes, pero aún pueden haber áreas en tu vida donde hay esclavitud. Y yo te digo, la esclavitud lleva a que el hombre verdaderamente no sea feliz, a que el hombre no disfrute de todas las bendiciones que Dios tiene para él. Y por eso muchas veces ves a hombres o mujeres estancados, que no avanzan, que no progresan, que hay que empujarlos, que hay que animarlos, que hay que llamarlos para que sigan adelante. El que es libre es libre, y la libertad en Cristo nos lleva a seguirlo a Él y no a los hombres. La libertad en Cristo nos lleva a poner la mirada en el autor de la vida, en el Cordero inmolado por amor a nosotros. La libertad que Cristo te dio a ti y me ha dado es una libertad que nos lleva a ser conscientes de que en esta tierra somos embajadores de Dios. Así como cada nicaragüense, así como cada ecuatoriano, colombiano, hondureño, salvadoreño, venga de donde venga, tiene una responsabilidad ante las naciones de la tierra de que digan, no, es que no todos los nicaragüenses son iguales. Conozco uno. Es que no todos los colombianos son iguales. Es que no todos los ecuatorianos son iguales. Conozco uno. Y te ponen a ti como alguien que marca la diferencia. Te ven a ti y te dicen, no todos son iguales. Mira, este hombre es correcto, es honesto, es sincero. Wow, qué calidad de ecuatorianos. Y tienen una imagen de Ecuador. ¿Por quién? Por ese hombre. Déjame decirte que aún la responsabilidad nuestra como hijos de Dios es más grande todavía. Porque no te van a conocer como hijo de Dios porque tienes la Biblia. No te van a conocer como hijo de Dios porque tienes mucho conocimiento y mucha teología. Te van a conocer como hijo de Dios por el tipo de vida que llevas, por el trato que le das a los demás, el amor que le das. Te van a conocer como hijo de Dios porque tú no discriminas a nadie. Nosotros tenemos una bandera y es la bandera del reino de Dios. Una bandera donde amamos a todos. No solamente nos amamos entre nosotros, amamos a todos. Dios dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he ¿qué? Amado. Y no nosotros aquí la comunidad, no. El amor por España, el amor por los murcianos, el amor por los marroquíes, el amor por los asiáticos, el amor por los africanos. Que tu bandera de Cristo esté aquí amando y llevando cobertura a las naciones de la tierra. Porque si algo debe caracterizar a un hijo de Dios, debe ser el amor. Diga el amor. ¿Usted ama a su hermano que está a su lado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que no lo salude? ¿Hasta que haga algo raro, extraño? ¿Hasta que sea indiferente contigo? No, el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros es un amor incondicional. Te amo, no me amas, pero yo te amo. No me bendices, pero yo te bendigo. No me saludas, pero yo te saludo. Eso es pueblo de Dios. Y eso es el hijo de Dios. La Biblia nos presenta a un Jesús, a un Cordero de Dios, manso, humilde, puro, perfecto, sin pecado, no conocía pecado.
porque venía de una simiente como hombre que no ha cometido pecado, hijo de Dios. Y ese hijo de Dios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, así como el cordero, ese corderito, iban y lo dejaban varios días en la casa de una familia y todo el mundo lo veía y todo. Así también el Cordero de Dios estuvo en la tierra, estuvo en Israel, se paseaba por los pueblos, por las aldeas, estaba con toda la gente, y toda la gente también pudo ver al Cordero, a Jesús. Pero también toda la gente pudo ver sus últimos días. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 19. Así que entonces, esto fue uno de los juicios que le hicieron al Cordero de Dios, a Jesús. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. ¿Qué hizo? ¿Quién azotó a Jesús? ¿Y Pilato quién era? El máximo representante del gobierno romano en Israel. Y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, mire cómo se le burlaban a Jesús. Y algo que te voy a decir, se le burlaron a Jesús, pero sabes, a veces en el internet tú ves imágenes donde ridiculizan a Jesús, donde la cruz la llevan en una carroza grande y se suben ahí hombres desnudos, mujeres desnudas en la cruz. Se le burlan, todas le ridiculizan. Eso no es de hoy, eso viene de atrás, y lo de atrás también se está repitiendo hoy por hoy. Y se le burlaban y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirá, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí al hombre. ¿Cómo lo presentó Pilato? Esa palabra es fuerte. He aquí el hombre. ¿Quieres conocer verdaderamente un hombre? ¿Quieres ver las características verdaderamente de un hombre? Hay que conocer al hombre perfecto, sin mancha, humilde, manso, lleno de amor, lleno de humildad, perdonador, reconciliador, sin cometer ningún tipo de injusticia, ninguna barbarie. Ese es el hombre, sin ningún mal pensamiento, ninguna mala intención, sin ser ventajoso, sin gustarle tomarle ventaja en los negocios a nadie, ni aprovecharse de los demás. He ahí al hombre. Así lo presenta Pilato. He aquí al hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, ¿qué? Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificale, porque yo no hallo delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. De eso lo acusaban. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo mucho miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey
a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, que en hebreo quiere decir Gábata. Y era la preparación de la Pascua, diga la Pascua. Y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron: fuera, 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 crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, que en hebreo quiere decir Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió un nombre Pilato que puso sobre la cruz, el cual dice: Jesús Nazareo, Rey de los judíos. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado de los hombres. Una cosa es que nos perdone los pecados, y otra cosa es que quite el pecado de nuestra vida. El pecado es una naturaleza del enemigo en el hombre. Y una cosa es que nos perdone los pecados, y otra cosa es que desarraigue, arranque el pecado de nuestras vidas. Cuando Jesús fue a la cruz a derramar su sangre, Él fue para que tu pecado y mi pecado en su cuerpo fuera partido. Por eso el significado de la Santa Cena: su cuerpo fue ¿qué? Molido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Es el pan puro, sin levadura. El pan puro ahí en la cruz, que fue partido por amor a nosotros. Y su sangre preciosa es la que nos limpia, nos lava y nos ¿qué? Nos purifica. Y déjame decirte, cada que el diablo te ve, ¿sabe que va a ver en ti? La sangre del Cordero que te ha lavado, la sangre del Cordero que te compró. Porque dice la palabra de Dios que tú y yo no fuimos comprados con cosa corruptible como el oro y la plata, sino que Él nos compró con su vida, con su sangre preciosa, ahí en el dintel, en el poste donde todo el mundo lo veía. Y esa sangre preciosa que Él derramó es la que te reconcilió con el Padre. Pero esa sangre preciosa también es la que te guardó y la que te guarda, ojo, de la pestilencia, de la enfermedad, de todo espíritu de enfermedad, de demencia, de locura, de todo virus, de toda contaminación, de toda infección. Porque la sangre del Cordero es la que está en ti, la que te ha purificado, lavado, y por tus arterias como hijo de Dios corre el ADN de tu Creador, porque eres hijo, eres linaje de Dios. Y yo quiero hoy que podamos ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Él fue inmolado. Éxodo 12:6, para que lo apunte, lo tenga en cuenta. En el Nuevo Testamento Él fue inmolado. 1 Corintios 2:2.
Fue un cordero sin defecto. Éxodo 15:5. En el Nuevo Testamento, primera de Pedro 22. Su sangre es efectiva. Éxodo 12:6. En el Nuevo Testamento, primera de Pedro 1:18-19. Sus huesos no se rompieron. Éxodo 12:46. Salmo 34:20. Juan 19:33-36. Todos los redimidos son santificados. Éxodo 13:12. Primera de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 6 y 8. Señor, gracias. Tu sueño cuando viniste a la tierra fue morir. Tu plan fue ese, venir a morir. No fue venir a estudiar, a capacitarse, ni a trabajar en la mejor empresa. No fue de ir de vacaciones por las naciones a conocer. No, tu plan fue morir. Ese es lo que estaba en tu mente, en tu corazón, morir. Morir, ir a la cruz a morir por nosotros. Tu amor por nosotros demasiado grande. No lo podemos entender, es demasiado grande. Ocupaste el lugar que debíamos ocupar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Señor, gracias. Dile, Señor, gracias. Donde está, dile gracias. Dile gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y gracias porque entiendo, Señor, que la libertad completa de las naciones y la libertad completa, Señor, de mi vida solamente puede venir a través de tu sacrificio, amado Jesús. Tú eres el libertador, como dice tu palabra. Tú eres el libertador. Tú eres el Señor. Tú eres la máxima autoridad sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Tú eres la máxima autoridad sobre el Hades, el Seol, sobre el anticristo, sobre Jezabel. Tú eres la máxima autoridad sobre los gobernantes de las tinieblas, sobre las potestades, sobre las autoridades. Tú eres la máxima autoridad, Señor. Y hoy con entendimiento, Señor, queremos, Señor, participar de tu cuerpo, que es el pan partido, y la copa de vino, que es tu sangre, Señor. Pero queremos hacerlo con entendimiento, Señor. Primeramente queremos ponernos a cuenta contigo. Hermano, si usted tiene algo en contra de una persona, hoy sea el día de reconciliación. Hoy perdone. Así como Dios te perdonó, hoy perdona. Pero si también debes pedir perdón, hoy pide perdón. Que hoy sea ese día de reconciliación. No solamente con Dios, sino también con el prójimo, hermano. Pero si tienes levadura, la levadura es aquellas cosas malas que estén ahí, aquellas cosas que se guardan. Que hoy le puedas pedir perdón a Dios por esa levadura, por la vieja levadura, y decirle: Señor, perdóname, Señor. La palabra de Dios dice que si decimos que no hemos pecado, estamos mintiendo y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Levanta tus manos donde está y dile: Señor, gracias, porque yo reconozco que soy un pecador, Señor, que aún sabiendo hacer lo bueno no lo hago, Señor, no lo pongo en práctica, Señor. Señor, perdóname, Señor, por los malos pensamientos, por la maquinación. Señor, perdóname por el orgullo, por la soberbia, por la altivez, por la arrogancia. Perdóname por juzgar al prójimo, por señalarlo, por condenarlo, Señor. Dile: perdóname, Señor, por volver atrás, Señor, por tener amor por las cosas del mundo, por aquello que no me conviene, Señor, por aquello de lo cual tú me has hecho libre. Dile: perdóname, Señor. Y límpiame, dígale: límpiame, Señor. Límpiame, dile: lávame hoy, Señor, de toda impureza, Señor, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, Señor, en mis ojos, en mis oídos, en mis labios. Dile: límpiame, Padre. Límpiame hoy con la sangre de tu Hijo amado, con la sangre del Cordero de Dios. Dile: lávame más. Dile: lávame más. Dile: lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, gracias por escuchar nuestro clamor, nuestra súplica en esta mañana. Y gracias por reconciliarnos hoy.